Muerte en la cárcel. Así mataron a Alexander Rodríguez Carmona. Y esta es la imagen, ¿eh? Crimen, la noticia es un crimen en la cárcel de Almafuerte, un convicto, claro, como siempre pasa, se puso picante la cosa, lo agarraron y lo mataron con alevosía. Se habla de asfixia, se habla de golpes, de la brutalidad más salvaje. ¿Estos son los acusados? Ah, bueno, mira, ahí están. Menores de edad, seguro. Ahí están. Estos son los acusados que cometieron un delito estando... ¿Se sabe por qué estaban detenidos? ¿Por qué estaban presos? Ahora lo buscamos bien. Le pegaron, lo ataron y lo envolvieron en frazada. La brutalidad más grande. ¿A vos, Miguel, te ha tocado trabajar como médico policía dentro de la cárcel? No, dentro de la cárcel me ha tocado ir a ver algún accidentado, pero me tocó sí en la morgue muchos muertos de la cárcel. Una brutalidad. Sí. ¿Qué viste? Porque esa Bueno, es una radiografía de lo que son las cárceles, ¿no? Esto- Que lejos de la reinserción Este es son un escuela pyme de la violencia. Este y es de del menores, ¿no? Almafuerte. Almafuerte menores, ¿no? Me parece que es de Sí, creo menores. el régimen Claro. penal No, a mí me juvenil, tocaba sí. de la cárcel de Varela, de las cárceles de allá de Olmos y demás. Generalmente había dos etapas. Cuando había confrontaciones, la primera etapa decían, así el modismo, vas a pasear al perrito. La segunda... esa era la bienvenida, digamos. ¿Qué significaba eso? Que se iban a pegar un puntazo con una faca en el tórax, por lo cual te hacía una hemorragia o un neumotórax y tenían que drenártelo con un tubo que iba a un frasco y vos tenías que llevar el frasco para todos lados hasta que se expandiera el pulmón. Eso llamaban pasear el perrito. ¿Cómo es? Claro, Es vos terrible lo que acabas te de daban contar. una puñalada en el tórax, te producía una hemorragia o un neumotórax, había que drenarlo para sacar la sangre y expandir el pulmón, iba un tubo de drenaje, ese tubo iba a un frasco aspirativo y vos tenías que llevar el frasco para todos lados hasta que expandiera el pulmón durante unos días, una semana. Pero bueno, la segunda etapa también de... podías morir, Esa es la ¿no? bienvenida. También podías morir, esa ¿no? era como la alerta. Si la alerta no alcanzaba, entonces sabían que ellos con la faca tenían una zona que era mortal, que es la zona del peto esternocostal. O sea, el esternón y el costado del esternón sabían que una puñalada... Yo he visto una faca con una aguja afilada, ¿no? Y con Sí. un mango con género. La clavaban en esta zona y sabían que estaba el corazón, los grandes vasos y que eso era mortal en un 100% de los O casos. sea, más o menos que eran cirujanos, La digamos. tienen re clara, sí. La tienen saben re muy clara. bien, la tienen Te re iban a hacer clara. una autopsia con vos y te acompañaban a la par. Es terrible, sí. Ahora, ¿por qué no hay controles en los penales como corresponde? Hay controles, sí, hay. Vos fijate que vos ves que haya episodios por abstinencia de los presos en las comisarías. Claro. Entonces Claro. hay control. El control del Hay- descontrol. claro, el control del La descontrol. connivencia, ¿no? Mirá lo que son. Estas son imágenes del motín de la unidad 54 de Varela. Mirá cuando se pone picante la cosa, ¿no? Sí, se pone Un bravo. motín y cuando entra la infantería, agarrate, ¿no? Porque ahí sí se pudre absolutamente todo. ¿Tiene ambiente esto? Así, mira, así se vive dentro de la cárcel, ¿no? Háblame de reinserción. ¿En qué parte entra la palabra Imposible. reinserción? No, Mirá lo que se te Imposible. escucha. No te regalé, déjalo, boludo. Siempre hablamos que los penales suelen ser basureros, ¿no? Porque o los empleás para algún tipo de trabajo que le sirva a la sociedad o los reeducás, porque si llegan a salir es un peligro nuevamente para la sociedad. Esta gente lamentablemente cae en la delincuencia nuevamente e incluso protagoniza homicidios. Más que reinserción, reincidencia, ¿no? Bueno, por Los eso preparan es- para la hay reincidencia. que cambiar ¿no? la reincidencia por la residencia. Sí, mira, Igualmente, ¿cuánto le pueden llegar a dar? 25 años de prisión. mira, 2 detenidos
Michael Samir Cañete Tello, 21 años, exactamente como bien decía Miguel. 2 jóvenes, régimen Sí. penal juvenil, es una cárcel para jóvenes que uno supone, bueno, a diferencia de un delincuente de mayor edad, todavía hay cierta esperanza. Bueno, estos 2 la perdieron de entrada, ¿no? Mataron dentro de la cárcel. Cañete Tello, 21 años, Matías Ezequiel Jesús Araya, 19 años, acusados de homicidio simple hasta 25 años. Ojo ¿no? que pueden ir Le a un pueden juicio dar, sí. abreviado también, Diego. Mm. Ojo, atento con Sí, eso. igual ya están, me parece que Para ya no están poder perdidos, recibir ¿no? la condena Ya tenía un máxima. antecedente penal. Mira, la situación procesal de ambos acusados es sumamente complicada, a tal punto que la defensa no se opuso a la prisión preventiva. Por estas horas existen rumores acerca de una posible intención de los reclusos a lo que vos acabás de decir, Belén. Sí. Acceder a un juicio abreviado para evitar una condena cercana al máximo. Es decir, Exacto. saben que van a ser condenados sí o sí, dicen ahorrémosle recursos a la justicia, ahorremos tiempo y aceptemos, admitamos La víctima la culpa, ¿no? Sí. ingresó a este penal por salideras bancarias. Ah, la víctima tenía... La víctima bueno, tenía, no dice nada, ¿no? la víctima al delito que había cometido, que lo llevó a estar en este penal, que lamentablemente se convirtió en su escenario de muerte, era que protagonizó diferentes salideras bancarias, era otro joven de edad muy temprana, pero con antecedentes muy avanzados. ¿Qué pasó? Mirá, claro, compartían celda, Sí. lo que debe ser la convivencia en esos lugares, ¿no? Ahí es la ley de la selva, ¿no? Triunfa el más fuerte. Cerca de las 21 horas, Rodríguez Carmona, la víctima, estaba en la celda 532 del sector A1 del penal, junto a los 2 imputados y otros internos. Al parecer, con la idea de un método de tortura, y acá No, es terrible. aparece lo del famoso hornito. ¿Qué joraca es el hornito? Ahora vas a ver. Lo que algunos reclusos toman como un juego. El hornito es un juego en la carga carcelaria. Cañete y Tello Araya comenzaron a maltratar a la víctima. Hornito, calculo, lo empiezan a hacer víctima de golpiza. Ah, lo ponen entre los colchones y sin vuelta. A ver entre cuánto, colchones, a ver cuánto soporta se la justamente cuesta esa arriba. mecánica. Lo golpearon, Lo lo asfixiaron. ataron y lo envolvieron en sábanas y frazadas. Acto seguido le pusieron colchones encima, como así también en sus costados. No conformes con esto, lo metieron debajo de una cama y allí lo tuvieron durante 40 minutos. Esto que Asfixia. produce asfixia. Pero como seguía gritando, pidiendo auxilio, se arrojaron ellos 2 encima de toda esa pila que vos mencionaste. En Ah, camas bueno. cuchetas. Y pedía por Dios la víctima que cesara, y uno de ellos dijo, no metas a Dios en esto. Terminó muriendo, obviamente. ¿Qué va? Esto, Miguel, ¿viste un caso de esta? ¿Viste esto del hornito? ¿Lo viste en No, alguna lo del hornito autopsia? no, pero no hay límites dentro de la cárcel en cuanto a castigos y... ¿Qué fue lo peor Ay. que viste? ¿De Lo una peor- víctima dentro de la cárcel o alguien que haya tenido que, Bueno. que auxiliar? Lo del caso de famoso que pusieron a una víctima en el horno, después con el cadáver hicieron empanadas, repartieron entre Bueno, todos. esto es lo de Sierra Chica. Famoso penal de Sierra Chica, peor que eso creo que Eso no. fue verdad, porque algunos Sí. decían que las empanadas no eran de carne humana. No, sí. No hay sí, duda fue- de que sí. No hay duda, no. Que jugaban la pelota con la cabeza de la víctima. Dios mío, Sí, terrible. qué nivel de violencia, ¿no? Y ahí adentro no hay límite, no hay códigos, no hay nada. Es la ley del más fuerte. Inclusive más, cuando ingresan a algunos penales, muchos, de acuerdo al tatuaje que tienen, es cómo te califican. O sea, si te ven con el tatuaje de la pistola o los 5 puntos, o sea, donde vos enfrentaste a un policía o cometiste un homicidio, sos un tipo fuerte, entonces te ganás el respeto. Tenés otro rango. Tenés y si no, otro te lo rango. van a matando. Y sí, y si no, al revés. Yo he ido, por ejemplo, a una comisaría donde había 20 detenidos, que hubo se golpearon, empezaron a sublevarse por el tema de la comida. Cuando tenemos que ir, cuando pasa eso, los reprimen y tenemos que ir a revisarlos. Entre ellos había uno que estaba detenido por violación. Y el jefe de calle me dice, fíjate el que viene ahora. Era un chiquito que medía 1,60 m no más, pesaría 5 kilos, no sé cantidad, decena de violaciones había cometido, y era la mujer del pabellón.
lo tenían para todos los servicios, desde hacer la comida, lavar la ropa, o despertarlo a cualquier hora de la noche. Sí, sí. O sea, ese tipo de códigos son los que se manejan en las cárceles y en las Sí, comisarías. es la brutalidad, No, total. Me no, acuerdo Salvajismo ya, Diego. salvajismo. Me acuerdo en Sí, Brasil no. había una cárcel muy conocida, Carandiru. Era la cárcel más grande de América Latina, allá por los años 90. En el año 92 hubo una rebelión, la más grande de la historia de las cárceles de América Latina. En ese momento le habían llamado a mi papá, que bueno, era un periodista muy reconocido, muchos lo deben saber, en Brasil, periodista de investigación, entrevistaba a todos, a los peores asesinos, digamos, de la historia de Brasil, y lo llaman para ser de mediador. No era ningún sonso, obviamente dijo que no, que pasaba en esa, pero bueno, sí, me acuerdo de una entrevista, un recluso muy, muy conocido, que murió hace poco, Pedriño o Matador. ¿Sabés qué hacía dentro de la cárcel y por eso lo respetaban y mucho? Digamos, tenía una fuerza brutal, mataba a otro recluso y se comía el corazón. Y ese era el trofeo, ¿no? Y bueno, mira, justo, mira, hablando de sicarios, hablando de asesinos, tenemos la historia de un sicario. Mentiroso este. Ponelo, dale, vamos.